Muy buenos días, muchachos. ¿Qué tal? Bueno, espero que hayan tenido un buen fin de semana y, bueno, empecemos con la clase de anatomía. Y en esta oportunidad a nosotros nos toca tocar el tema de enfermedades del aparato digestivo. En las anteriores clases ya nosotros conocemos toda la fisiología digestiva. Sabemos todos los procesos que ocurren, eh, todos los procesos que sufre el alimento, que pasa el alimento para obtener de ellos los nutrientes. ¿No? Entonces, eso ya está claro. Incluso vimos las glándulas anexas también. ¿Cuál es el papel de las glándulas anexas? Entonces, no podíamos pasar por alto este tema con respecto a las patologías que afectan este aparato digestivo. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas enfermedades hay? Hay muchas. Son muchas enfermedades. ¿Ok? Obviamente vamos a tratar de abarcar las principales, pero eh, vamos a ver, sí, vamos a tratar de ver, dependiendo del tema también, ver la mayoría de las enfermedades, sus aspectos generales, ¿sí? De cada patología. Entonces empecemos. Miren la siguiente diapositiva, por favor. Acá está. ¿Qué principales patologías hay? Están acá, ¿ok? Por ejemplo, gastritis, colitis, enteritis, úlcera gástrica, reflujo gastroesofágico, diverticulosis, diarrea, estreñimiento, sangre oculta en heces, varices esofágicas, varices gástricas, esofagitis, hipercloridia, acidez estomacal, cáncer de estómago, meteorismo, parasitosis severas, amibiasis, halitosis. ¿Son las únicas? No, pero vamos a tratar de abarcar las más conocidas y las más importantes. ¿Ok? Entonces, empecemos. Una de las primeras patologías, muchachos, que vamos a ver el día de hoy es la gastritis. ¿Sí? Ahora, la gastritis, todo lo que termina en itis, ¿sí? Significa inflamación. ¿Ok? Ahora, ¿pero qué es inflamado en la gastritis? La mucosa del estómago. Bien claro dice acá, inflamación de las mucosas del estómago debido a la producción excesiva de ácido. A ver, cuando nosotros hablamos del estómago, habíamos dicho que cuando el bolo alimenticio pasa el cardias e ingresa al estómago, se segrega eh, el jugo gástrico. Y el jugo gástrico, aparte de contener enzimas, sabemos que tiene un ácido, el ácido clorhídrico. ¿Ok? Entonces, ese ácido justamente es lo que genera este problema de la gastritis. Ahora, ¿pero por qué genera problema, profesor? Se supone que si se está segregando este jugo gástrico que contiene ese ácido, es con una finalidad. Se supone que el cuerpo produce algo no para hacerse un daño, ¿no? Una lesión ¿no? Que pertenece al cuerpo, al propio cuerpo. O sea, autogenerarse una lesión, no. El problema está de que ese ácido debe caer sobre el bolo alimenticio para empezar con la digestión, para continuar con la digestión química. Pero ¿qué sucede? Que a veces ese ácido se secreta sobre el estómago, pero no hay bolo alimenticio. Y como no hay bolo alimenticio, cae sobre las paredes del estómago y ese ácido genera daño en las paredes del estómago, ¿sí? Hasta llegar a inflamarlo. Entonces, cuando se inflama es lo que se llama gastritis. Y esa inflamación trae una serie de síntomas que ahorita lo vamos a ver. Ahora, entonces queda claro, el bolo alimenticio debería estar acá y sobre eso caer el ácido del jugo gástrico. Pero si esa persona, por ejemplo, tiene desórdenes alimenticios, ese jugo gástrico va a caer sobre las paredes del estómago. ¿A qué me refiero con desórdenes alimenticios? Lo que pasa es que el cuerpo a veces se acostumbra a sus horas ¿no? Cuando uno ingiere alimentos. Por ejemplo, uno está acostumbrado a la 1 de la tarde, uno acostumbra el cuerpo a ingerir alimentos a la 1 de la tarde, ¿no? Hora de almuerzo. Pero ¿qué pasa por casualidad de la vida? No sé, circunstancias de la vida. Vas a cambiar el cuerpo de una manera brusca. Ya no almuerzas a la 1, empiezas a almorzar a las 3. Pero el cuerpo se adapta. Está bien, pero en un inicio tu cuerpo estaba programado, tu sistema digestivo, perdón, tu aparato digestivo estaba programado para a la 1 empezar a secretar ácido jugo gástrico.
Pero como no encontró a la una, ese jugo gástrico, en vez de, como no hay bolo alimenticio, cayó sobre las paredes del estómago. Y si eso se hace constante, ese ácido va a generar más lesión sobre las paredes del estómago. Y ya deja de ser una simple inflamación y puede a evolucionar a algo más grave, formarse heridas, llagas en las paredes del estómago. Entonces ahí hablamos de una otra patología, ¿sí? Pero en un inicio genera una inflamación nada más y eso se llama gastritis. Ahora, profesor, ¿la gastritis solamente es causada por la producción excesiva de ácido? No. La gastritis también puede ser provocada por una infección bacteriana. ¿Qué bacterias les gusta estar en el estómago? La más conocida y la que ha agarrado mucho su nombre hasta que suena en estos últimos años, el Helicobacter pylori. Es una bacteria que le gusta estar acá, en el estómago. ¿Y qué hace? Que la pared, su presencia, su infección, hace de que la pared del estómago, esa mucosa que cubre el estómago por dentro, se debilite, se haga más delgada. Y como se hace más delgada, ese jugo gástrico cae en contacto directo con la pared del estómago y empieza a inflamarlo. Y también me está generando gastritis. Entonces quiero que entiendas, la gastritis puede ser causada por muchos factores. Una de ellas es por la producción excesiva del ácido cuando hay desórdenes alimenticios. Y otra puede ser causada por un agente patógeno como una bacteria. ¿Y cuál es la sintomatología? ¿Qué síntomas siente una persona con gastritis? Por lo habitual, ardor o dolor en el epigastro. ¿Qué es el epigastro? Es la zona, es la región anatómica donde se encuentra justamente el estómago. ¿Ya? Acompañado de náuseas, mareos. Es frecuente encontrar síntomas relacionados al reflujo gastroesofágico, como la acidez del estómago. ¿Mm? Entonces, quedó claro. Eso con respecto a la gastritis. Pasemos a la siguiente patología, la colitis. En este caso, ya no se afecta el estómago. Acá, ¿qué se está afectando? El intestino grueso. Itis, inflamación del intestino grueso. ¿Sí? Está caracterizada por la inflamación y la ulceración de la pared interior del colon, como puede ver en la imagen. Mira acá, está inflamado. ¿Ok? ¿Qué síntomas típicos se presentan en la colitis? Diarrea. Tú sabes que, ojo, recuerda cuando hablamos del intestino grueso, que el intestino grueso ocurre la absorción, perdón, sí, la absorción del agua. Por eso las heces salen sólidas. Pero si hay una inflamación y hay una alteración a nivel del, del intestino grueso, dime, ¿esa absorción del agua se va a dar de manera óptima? No, va a haber problemas. Por lo tanto, esto genera como síntomas frecuentes, acá se incluye la diarrea, ¿sí? Y también va acompañado con dolor abdominal. Entonces, ya vamos aprendiendo dos enfermedades. Gastritis afecta el estómago, ¿sí? Inflama el estómago. Colitis inflama, ¿qué inflama? El intestino grueso. Avanzamos. Enteritis. ¿Qué órgano afecta? ¿Qué órgano del aparato digestivo afecta la enteritis? Al intestino delgado. ¿Ok? El intestino delgado tiene tres partes, duodeno, yeyuno e ilion. Recuerda siempre eso. ¿Cuál es una de las causas que genere esta inflamación del intestino delgado? Por comer o beber sustancias contaminadas con bacterias o virus. O sea, esa inflamación puede ser causada por algún agente patógeno. ¿Sí? Los gérmenes se establecen en el intestino delgado causando inflamación y edema que pueden provocar dolor abdominal, cólicos, diarrea, fiebre y deshidratación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la infección de una salmonela. Te comiste una mayonesa ya de varios días. Esa bacteria ingresó y se alojó en tu intestino delgado y empezó a generar toda la sintomatología que refiere acá. Principalmente las enteritis son causadas por gérmenes, por bacterias o virus. ¿Ok? Entonces llevamos tres: gastritis, colitis, enteritis. Vamos a la siguiente. Yo les había dicho que la gastritis puede evolucionar, ¿sí o no? De una simple inflamación
cuando ya el jugo gástrico va cayendo de una manera más excesiva y generando lesión sobre las paredes de tu estómago, ya deja de ser una simple inflamación y pasa a ser, conlleva la formación de, de heridas o llagas. Entonces, cuando vemos heridas o llagas sangrantes, hablamos de úlceras. Ojo, que las úlceras no solamente se presentan en el estómago, puede haber úlceras en el esófago también, puede haber úlceras también en el intestino delgado, pero las más frecuentes son a nivel del estómago, ¿ya? Y su etapa inicial fue la gastritis, ¿ya? La úlcera gástrica supone una erosión que ocurre en las paredes. La úlcera péptica, que es un claro ejemplo de úlcera gástrica, es una destrucción a modo de erosión de la pared. Se va como que socavando, ¿sí? Es una destrucción a modo de erosión de la pared interna del intestino o del estómago que va excavándose progresivamente y atravesando las distintas capas, pudiendo llegar a perforar totalmente la víscera. O sea, cuando hablo de erosión es como que se estuviera formando un agujero, se va socavando, formando hasta poder perforar la pared del estómago. Hasta ese grado puede evolucionar una gastritis si es que no sigue un tratamiento adecuado. ¿Ok? Entonces, no olvidar que las úlceras pueden darse en otras partes del intestino, perdón, del aparato digestivo, pero las más frecuentes son a nivel justamente del estómago. La incidencia de la úlcera gástrica es similar en ambos sexos, ¿sí? Y suele aparecer con más frecuencia entre los 50 y 60 años de edad. Es un dato, ¿ok? Luego pasemos a otra patología que es el reflujo gastroesofágico. Gastro, estómago, esófago, reflujo. Ese quimo que se formó en el estómago debería pasar al intestino delgado, pero hay un reflujo, regresa de manera brusca y violenta hacia el esófago y puede llegar a la faringe y hasta la boca. Eso es lo que sucede, por ejemplo, cuando uno vomita. Tiene vómitos, hay un reflujo, ¿no? Entonces, incluso vas a sentir la acidez producto del ácido clorhídrico de ese jugo gástrico. ¿Sí? Consiste en el paso del contenido gástrico al esófago a través del esfínter esofágico inferior. ¿Sí? Que es en este caso el cardias. El esfínter que comunica el esófago con el estómago se llama cardias, no olvidar eso. ¿Ya? La pirosis, ¿qué es la pirosis? Es el ardor, es lo más frecuente, es un síntoma frecuente en el reflujo. La pirosis es una sensación, perdón, acá la ortografía, de quemazón o ardor detrás del esternón hasta el cuello, más frecuente con ciertos alimentos, grasas, chocolate, alcohol, café y tabaco. ¿Sí? Otra patología es la diverticulosis. No es muy frecuente, pero es necesario conocerla. Y ocurre sobre todo en personas ya adultas. ¿Sí? Presencia de algunas o varias bolsas o divertículos en el intestino grueso. Esta patología afecta el intestino grueso, como puedes ver acá. Miren, son la formación de protuberancias como hernias. Miren acá. ¿Sí? Estas protuberancias o hernias se producen en ciertas personas en las paredes musculares del intestino grueso. Normalmente es una enfermedad que afecta a personas mayores, pero se da en abundantes casos a partir de los 40 años de edad. No es muy frecuente, pero es una patología que afecta justamente el intestino, la pared muscular del intestino grueso. ¿Ok? Sigamos. La litosis. Bueno, más que una enfermedad, la litosis es un signo que indica de que hay un problema de salud. Ahora, la litosis, no, obviamente, hay un problema justamente en el sistema digestivo. Por ejemplo, la litosis puede verse a, a muchas enfermedades que se pueden presentar en boca, por ejemplo. Por ejemplo, la gingivitis, la periodontitis, son enfermedades que involucran la estructura dentaria. La presencia de caries también te puede llevar la litosis y todo es a raíz de una mala higiene en la cavidad bucal. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? También de repente hay una mala... la litosis también se relaciona con otras enfermedades. Por ejemplo, los diabéticos tienen mal aliento debido a que ellos liberan, como por ejemplo, un olor fuerte a manzana
Y eso debido a que hay un problema, esas personas diabéticas justamente tienen ese problema con la lactosis, ¿no? Y obviamente es un indicativo de que esa persona tiene un problema a nivel del páncreas, ¿sí? La litosis es un síntoma o signo que caracterizado por el mal aliento u olor desagradable de la cavidad oral. Tiene una gran prevalencia en la población europea, ¿sí? Puesto que se estima que más del 50% de las personas la padecen. La mayoría de la población mundial que padecen la litosis son personas que superan los 50 años, no necesariamente, no necesariamente, ¿ok? La litosis la presencia de litosis definitivamente es un indicativo de que hay problemas en la salud. Ojo, si hablamos de boca, forma parte del sistema digestivo, ¿sí o no? ¿No? Entonces hay que tener en cuenta estos detalles, ¿ya? Porque la boca forma parte del sistema digestivo, es el inicio del tubo digestivo. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Si hay problemas, alteraciones a nivel de boca, una de las manifestaciones o signos es la litosis, ¿ya? Listo. Y bueno, acá hay una enfermedad muy importante que es el cáncer gástrico, ¿no? Ahí estamos hablando, acá nos referimos al desarrollo de una neoplasia maligna, un crecimiento exagerado de células como se habla acá, gástrico, de las células del estómago. Hay un crecimiento descontrolado de células anormales del estómago y que tiene la característica de invadir otros tejidos, a otras partes del cuerpo, ¿no? Ahora, profesor, ¿cuál es la causa del cáncer gástrico? Lamentablemente, el cáncer tiene muchos factores, ¿sí? Uno de los factores es la presencia de una infección de una bacteria, por ejemplo, Helicobacter pylori. Cuando el Helicobacter pylori actúa sobre tu estómago, ¿no? Y tu sistema inmunológico está muy deprimido, o sea, disminuido, la infección va a avanzar y va a generar mucho daño. Su lesión, cuando el Helicobacter pylori ataca por primera vez, empieza con una gastritis. Luego va avanzando y se convierte en una úlcera. Y luego, si esa úlcera sigue avanzando, puede llevarte a generar un cáncer gástrico. Ahora, profesor, ¿el cáncer solamente lo genera la bacteria, el Helicobacter? No. El consumo de ciertas sustancias tóxicas, por ejemplo, sustancias cancerígenas. Por ejemplo, se dice que el consumir alimentos preservados en lata tiene sustancias cancerígenas. ¿Qué más? Hay un factor genético, ¿sí o no? La herencia. Si tú has tenido parientes que han padecido de cáncer, el gen del cáncer está presente. Entonces tú tienes que hacer tus chequeos eh, ¿no? preventivos a exposición a sustancias tóxicas. Entonces, cuando hablamos de cáncer, no podemos decir una sola causa. Son muchos factores que influyen para el desarrollo del cáncer. ¿Ok? Entonces, acá, como dice en la definición, es un tipo de crecimiento tisular maligno producido por la proliferación continua de células anormales con capacidad de invadir y destruir otros tejidos y órganos. En particular, el esófago y el intestino delgado, causando cerca de millones de muertes en el mundo anualmente. Esta patología se ha incrementado en los últimos años. ¿Ok? Después del cáncer al cuello uterino causado por el papiloma, luego viene este de acá, el cáncer gástrico, en segundo lugar, acá en el país. ¿Sí? Entonces, ahora, hablar de sintomatologías, ustedes saben que los cánceres en su etapa inicial no generan síntomas. Y ya cuando empieza a generar síntomas, ya la enfermedad está muy avanzada. Entonces, por eso se recomienda siempre hacerse chequeos periódicos. Peor si tú tienes antecedentes familiares, peor si estás expuesto, ¿sí? Peor si tienes el Helicobacter pylori en el estómago. Porque se dice que con respecto a esta bacteria, más del 50% lo tenemos en el estómago. Sí, lo tenemos en el estómago, pero está ahí, asintomático, no generando síntomas. Solo un 10% de la población desarrolla síntomas de manera inmediata. Y profesor, ¿y qué? ¿Así vamos a vivir con el Helicobacter? Es muy probable que lo tengamos, sí. Y así vamos a vivir y se va a activar. ¿Y cuándo se va a activar, profesor? Cuando tu sistema inmunológico caiga, o sea, cuando no te alimentes bien. Entonces, cuando no te alimentes bien, la bacteria va a aprovechar la oportunidad de
de generar de todos los síntomas, de multiplicarse y causar daño a nivel del estómago, cuando tu sistema inmunológico está deprimido. O sea, acá es muy probable que de repente yo, tú, ¿no? Tenemos esa bacteria en el estómago, pero está esperando la oportunidad de que tú te descuides para empezar a desarrollar la enfermedad. ¿Ok, muchachos? Entonces, con esto vamos a combinar la clase. Hemos conocido una buena cantidad de enfermedades del aparato digestivo. Sí, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.